Ya estamos en comunicación con Carlos Gallo o Galo, si pronunciamos en francés, que supongo que es el origen de su apellido. Es el titular del ANSES en Mendoza. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Emilio y Carolina lo saludan desde acá, desde el estudio de Nacional Libertador. Buen día, Carlos. Hola, buen día, Emilio y Carolina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queríamos hablar un poquito con usted de las novedades que tiene el ANSES y de esta novedad que aparece sobre las posibilidades de pensión a los familiares de fallecidos por COVID. ¿Qué nos puede contar o qué nos puede anunciar al respecto? Bueno, sí, es algo que ya hace un tiempito Emilio venía hablándose, porque se trata de una ley, digamos, no es un decreto presidencial, sino ni una política pública propia del ANSES, sino que viene desde el Congreso de la Nación. Es un proyecto de ley de un legislador salteño incluso, que establece una pensión graciable y vitalicia para los cónyuges, convivientes, hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras esenciales que hayan padecido a causa del COVID-19 durante el ejercicio de sus tareas entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del año 2020. Estamos hablando del periodo de mayor aislamiento, por un lado, y por otro lado, bueno, previo a que apareciera la vacuna. La vacuna. ¿No? Exactamente. No había protección para esta enfermedad. Exactamente, que justamente ¿Y qué nos puede decir cuáles son quiénes entran o si hay que cumplir algunos requisitos específicos? Por lo que usted dice, sí. Entiendo que sí. Sí, Emilio, claro, exactamente, digamos que justamente es el personal esencial, que fueron quienes primero fueron vacunados. En el caso de esta política pública, alcanza al personal de los sistemas de salud pública y privada, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, personal de actividad migratoria y aduanera, bomberos y los recolectores de residuos domiciliarios y de residuos patogénicos. Todos ellos y ellas, bueno, son quienes están alcanzados, quienes vuelvo a repetir, quienes hayan fallecido por haber contraído COVID-19 y prestando, por supuesto, servicio presencial en ese periodo, ¿no? En el momento que haya fallecido, si falleció entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre, por COVID-19, además, digamos, hay que constatar que hayan estado desempeñando tareas presenciales en ese periodo. Así que ahí sus familiares, vuelvo a repetir, también cónyuge, conviviente, hijos e hijas menores de 21 años y solo mayores de 21 años en el caso de que tengan discapacidades, ¿no? Presentando el certificado único de discapacidad. ¿Lo tienen que reclamar los familiares o los posibles beneficiarios a esto o es automático? No, sí, lo tienen que reclamar, tienen que tramitarlo, tienen que, bueno, cargarlo por la atención virtual o solicitar un turno a través de la web del ANSES, acercarse al día del turno y, bueno, tienen que acreditar toda esta documentación, ¿no? El acta de defunción, donde conste que haya fallecido por haber contraído COVID-19, en toda acta de defunción figura el motivo del fallecimiento, la constancia de la empleadora o el empleador manifestando que estaba desarrollando las tareas presenciales, vuelvo a repetir, en ese periodo, y después la documentación como cualquier tipo de pensión directa o derivada, que es la documentación que muestra el vínculo familiar. Vuelvo a repetir, el acta de matrimonio en el caso de que sea cónyuge, certificado de convivencia en el caso de los convivientes, y bueno, en el caso de hijos e hijas menores de 21 años solo con el acta de nacimiento, y en el caso de mayores de 21 años el certificado único de discapacidad. ¿Y cuál es el periodo establecido para que empiecen a cobrarlo, claro, para hacer eso? ¿Para poder tramitarlo, perdón? Sí, no, ¿hay un periodo de vencimiento del trámite? No está establecido ningún periodo de vencimiento, así que, bueno, quienes quieran tramitarlo pueden ir juntando la documentación, cargarlo por la atención virtual, vuelvo a repetir, o solicitar el turno, y con esa documentación ya van a poder tramitarlo. ¿Y el cobro demora mucho? ¿Es casi inmediato? Es buena la pregunta, Carolina. Nosotros siempre decimos que en los trámites de jubilaciones y pensiones no podemos establecer un plazo fijo, porque cada expediente tiene distintos pasos. En algunos casos, y hay algunos casos de regímenes especiales como petroleros, ahora los viñateros,
que requieren verificaciones, dictámenes jurídicos y demás. Entonces es difícil, vuelvo a repetir, establecer un plazo. En este tipo de trámites, la verdad es que son bastante simples, no requieren demasiado trabajo, porque la documentación ya acredita que falleció por COVID en el acta de defunción. Hay que acreditar el vínculo familiar y no hay mayores retrasos. Así que si los familiares tuvieran otro beneficio, Carlos, ¿lo mismo les corre este? Bueno, las pensiones graciables, esto es una pensión graciable y vitalicia. Las pensiones graciables tienen solo incompatibilidad con las pensiones no contributivas, que es la pensión de madre de 7 o más hijos, las pensiones por discapacidad. Pero después es compatible con el resto de los beneficios. O sea que alguien podría tener dos pensiones. O una pensión directa o derivada, no va a tener problema. Bien. Se incorpora a la mesa Ariel Robert y quería preguntarle algo, Carlos. Buen día, Carlos, mucho gusto, ¿cómo le va? Hola, buen día, Ariel. ¿Cómo está? Leíamos un Twitter a propósito de la producción que nos acerca sobre una comparación que usted mismo establece, dice el aumento de las asignaciones familiares para empleados estatales de Mendoza lleva su valor a 1.901 pesos, mientras que entendemos que en La Nación es de... inclusive para los mismos mendocinos y mendocinas, 6.375 pesos. Sí, Ariel, esto es así. Ya la verdad es que es algo que se viene discutiendo hace un tiempo. Incluso hay un proyecto de ley en la legislatura de equiparación. Es un proyecto incluso bastante prudente a mi forma de verlo, porque habla de una equiparación progresiva, no de un día para otro, de equiparar las asignaciones familiares. Pero bueno, una prestación las prestaciones de la seguridad social son críticas en general, pero las asignaciones familiares tienen carácter alimentario. Claro. Y la verdad que el hijo o la hija de un trabajador, de una docente, por ejemplo, mendocina, tiene las mismas necesidades que tal vez el hijo o la hija de un empleado de comercio o una empleada de comercio. Y hay grandes diferencias, digamos, en el caso de nuestra provincia, porque, bueno, se anuncia este decreto de un aumento de un 20% en las asignaciones familiares, que las lleva a 1.901 pesos, como bien decías vos, cuando las asignaciones familiares de la ANSES están en 6.375 pesos. Claro, pero la diferencia es astronómica, no es una diferencia 3-1, sutil, ¿no? Exactamente, son diferencias muy grandes y bueno, entendemos, yo leo el anuncio en realidad por los medios como una noticia positiva, digamos, el aumento de un 20%, cuando la diferencia todavía es muy grande, y hay un proyecto, vuelvo a repetir, de ley en la legislatura que debería tratarse para equiparar las asignaciones familiares, porque además, Ariel, acá se anuncia el aumento del decreto, algo totalmente discrecional por parte del gobierno provincial, cuando la ANSES tiene una ley de movilidad jubilatoria que no solo aumenta trimestralmente. Claro, es un ajuste automático. En este caso es casi como si fuese una prebenda del Estado provincial en favor de las mendocinas y los mendocinos, cuando en realidad están súper atrasados. Exactamente, están súper atrasados, y en última instancia entiendo yo que tener una ley que establezca parámetros al menos y que no sea una definición discrecional el aumento, creo que es lo correcto. Entonces, el planteo y lo que establece la ley, en mi conocimiento relativo de la ley o del proyecto de ley que hay en la provincia, debería haber una equiparación progresiva hasta alcanzar los valores de ANSES, y después que esté atado a la misma ley de movilidad jubilatoria, cosa que no dependa del oportunismo, el capricho de un funcionario, digamos, dar un aumento de un porcentaje que es totalmente, vuelvo a repetir, totalmente discrecional. Carlos, yo quería preguntarle, ahora que se han bajado las restricciones con respecto al contacto social por las posibilidades de contagio de COVID, si están atendiendo normalmente, si los turnos en la ANSES se dan normalmente, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, ya se está trabajando con normalidad desde hace tiempo. Afortunadamente, bueno, los contagios han bajado notablemente. Por lo tanto no tenemos grandes dificultades en términos operativos. Solo tenemos una restricción, digamos, la única diferencia a la prepandemia que tenemos hoy en día con respecto a nuestra operatividad es que hay una disposición que es
de la Secretaría de Empleo Público de la Nación, que es un aforo de un 70% en la oficina del ANSES y los espacios del organismo del Estado. Exactamente, pero la verdad es que esto tampoco afecta tanto, así que el funcionamiento es normal, y con la diferencia también de que prepandemia no existía la herramienta de la atención virtual. Que ahora se mantiene. Exactamente, se mantiene y se va a seguir más. Nosotros dijimos que cuando llegó para quedarse, bueno, sin perder de vista y sin entender que la ANSES se encarga de la seguridad social, y nosotros entendemos que la presencialidad y el cara a cara es algo imprescindible, así que la atención en cada una de nuestras oficinas se sigue realizando, y por supuesto también los operativos que realizamos territorialmente todos los días en distintos puntos de nuestra provincia, que en general es con la unidad de atención móvil, con una combi, y tratamos de que esos operativos se realicen en los lugares donde hay vecinos, mendocinos y mendocinas que tienen más dificultad para llegar a nuestras oficinas. A raíz de este periodo de confinamiento y de restricciones, ¿se atrasaron algunos trámites, y cómo están con la regularidad de los diferentes trámites que lleva la ANSES? Bueno, sí, naturalmente tuvimos un cuello de botella muy importante. Nosotros decíamos que cuando cerramos nuestras oficinas, un montón de personas, mientras estaban cerrando nuestras oficinas, un montón de varones cumplían, supongamos, ¿no?, en el régimen en general, 65 años de edad, muchas mujeres cumplían los 60 años, nacían nuevos niños y niñas, nuevas mujeres se quedaban embarazadas y no podían realizar el trámite jubilatorio, de la asignación universal o familiar, o de la asignación por embarazo o el prenatal, respectivamente, con respecto a las prestaciones que comentaba recién. La apertura nos requirió atender todas esas personas que no pudimos atender. En ese momento, claro. Y el día que abrimos la oficina también nuevas personas cumplían la edad jubilatoria, o nacían nuevos niños. Entonces, la verdad es que hubo una dificultad muy importante. La automatización de algunos procesos nos ayudó a salir de ese cuello de botella. La apertura de nuestras oficinas, los operativos, y la verdad es que poco a poco vamos alcanzando la normalidad. Ya estamos en los plazos normales, estamos trabajando fuertemente por los turnos, pero los expedientes previsionales incluso ya estamos en tiempos de resolución mejores a los tiempos de resolución prepandemia, así que la verdad es que vamos superando esa etapa y ahora vamos trabajando fuertemente para mejorar incluso, o mejorar, sí, esos valores prepandemia incluso en estos tiempos. Ariel. Carlos, vamos a cambiar un poco el tema específico. En relación a justamente el periodo de pandemia, y sabiendo que la ANSES tiene bajo su arbitrio y dominio el tema de los planes de asistencia social, planes que para recibirlos, me refiero a la asignación universal por hijo, deben los papás y las mamás presentar certificados de escolaridad. ¿Cómo se desarrolló eso a propósito de la, bueno, de las no clases presenciales? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, Ariel, digamos, fue una de las primeras definiciones que se tomaron, porque también recordemos que justamente los requisitos de la asignación universal por hijo, entre los requisitos es cumplir con los controles de vacuna, de salud y de escolaridad. Justamente las mayores dificultades estaban ahí, ¿no? Las escuelas cerradas, y por otro lado los centros de salud, claro, también, y los hospitales públicos abocados a la atención de COVID. Era casi una locura, digamos, pedir los certificados de vacunación o de salud, invitando a que los mendocinos y las mendocinas, en nuestro caso, se acerquen a los hospitales donde estaban los focos de contagio ahí. Así que fue una de las primeras decisiones, es suspender la obligatoriedad de la presentación de los formularios libretas, que se llaman los de asignación universal por hijo. Claro, por eso me refería a esto, que ahora es el retorno, esta posibilidad de retorno, si ustedes han advertido que pueda haber menor cantidad de chicos y chicas que cumplen con estos requisitos. Y lo vamos a poder evaluar ahora, justamente, Ariel. Estamos esperando estamos ultimando los detalles, y entendemos que ya a partir del 1 de abril se va a comenzar a presentar nuevamente esta libreta, así que ahí vamos a poder evaluarlo. Bien. Entendemos que... Y otro tema
Sí. Referido a su función, a su gestión y al organismo. Sabemos que Mendoza, a diferencia de la Argentina, en este periodo, sobre todo en el año anterior, en donde hubo un crecimiento realmente extraordinario del PBI de más del 10%, en Mendoza no se registró eso, inclusive no alcanzó siquiera el 30% de ese crecimiento, o sea, no creció. No llegó a crecer más del 3%, y esto también desincentiva la cantidad de empleabilidad registrada, por lo cual también desfinancia el sistema previsional, ¿no? Al ser en negro, claro, no hay aportes. Ustedes pueden tener una cuenta de Mendoza. ¿Cómo sería esto de Mendoza? ¿Cuántos son los aportes que hace Mendoza y cuánto recibimos las y los mendocinos a propósito de los sistemas jubilatorios? Bueno, no tenemos la información de los aportes, Ariel, por provincia. Sí tenemos la inversión y algunos valores. Ariel, a mí me corresponde por mi función Cuyo. San Juan, San Luis y Mendoza son las provincias que corresponden a mi función. La verdad es que cuando hablamos de los valores de desocupación, indigencia, pobreza y demás, la provincia de Mendoza lamentablemente está muy por debajo de San Juan y de San Luis, y esto por supuesto que afecta a los fondos propios de la provincia. Recordemos que la ANSES paga sus prestaciones y se financia a partir de una parte en aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras, pero por otra parte también en recursos tributarios que dependen del consumo, ejemplo el IVA. Claro. Así que los bajos niveles de consumo de nuestra provincia, impactan negativamente, de ocupación, impacta negativamente. Y bueno, también entrando en esa discusión bastante vaga a mi forma de ver desde hace un tiempo de un país distinto y demás, la verdad es que la ANSES y el Estado Nacional, a través de las políticas públicas de la ANSES, no tiene ninguna mirada distinta entre un mendocino y un sanjuanino. Está bien. ¿Cómo se compensa eso, Carlos? ¿Cómo? Perdón, ¿Cómo se puede compensar esta diferencia de Mendoza con otros lugares? Bueno, la verdad es que la ANSES no tiene ninguna mirada discrecional en ese sentido. Nosotros tenemos una inversión, por poner un ejemplo, siempre hablamos de la inversión de la ANSES, pero en el mes de febrero la ANSES invirtió casi 21.000 millones de pesos, teniendo la misma mirada, ¿no? La mirada de derecho y la mirada de que el mendocino es argentino, por lo tanto le corresponde la misma prestación que en cualquier otra provincia. Así que en este caso seguramente hay un desequilibrio con respecto a los ingresos entre una provincia y otra, pero no existe esa mirada al momento de generar la inversión, como Ariel y Emilio entiendo que tiene que ser, ¿no? Digamos, la verdad es que el Estado no puede tener una mirada distinta entre provincias al momento de otorgar prestaciones de la seguridad social que son derechos, como el derecho a una jubilación, por ejemplo. Está bien. Lo último que yo quería preguntarle es si hay una cifra de cantidad de posibles beneficiarios de esta pensión por fallecimiento de familiar de COVID. Bueno, no lo tenemos, lo estamos aguardando. Ahí se está trabajando entre los cruces de información entre el RENAPER, que es los datos de fallecidos, digamos, ¿no? Y los motivos, y la información de la AFIP, que es en donde figura en qué rubro estaba trabajando cada uno de ellos para determinar un número. Al momento no lo tenemos, no hay un número ni siquiera nacional, no lo tenemos por provincia. En general primero tenemos la información nacional y después llega por provincia. Al momento todavía no tenemos la información, entendemos que en los próximos días puede llegar a estar disponible. ¿Y esta pensión será de una vez y ya por años, o tiene un plazo de vencimiento, digamos, que será por...? No, Carolina, es una pensión graciable, decía, y es vitalicia. Por lo tanto, se paga mensualmente, vuelvo a repetir, son 2 haberes mínimos. Hoy en día el haber mínimo está en 32.630 pesos. También insisto que se ajusta por la ley de movilidad jubilatoria trimestralmente. En el mes de junio vamos a tener un nuevo aumento, así que se les paga 2 haberes mínimos de manera vitalicia. Bien. No es poco, ¿no? Teniendo en cuenta que son 2 haberes y que la mayoría de la gente cobra un solo haber, ¿no? Exactamente, eso por un lado, y por otro lado también insistimos que es compatible. Voy a dar un ejemplo. Falleció un trabajador de la salud, por ejemplo, en ese periodo,
bueno, y vamos a también a generalizar, ¿no? Su esposa, si ese trabajador estaba casado, su esposa va a cobrar esta pensión graciable por un lado, pero también por otro lado va a cobrar la pensión directa, que es la pensión que cobra el cónyuge o la cónyuge de cualquier persona, cualquier trabajador o trabajadora activa que fallece en actividad, valga la redundancia, ¿no? Así que esa compatibilidad existe, por lo tanto, bueno, es una prestación más, también pensando en una situación excepcional. Lo dice la directora ejecutiva del ANSES y lo decía el otro día cuando iniciábamos las jubilaciones de viñateros en San Juan, ¿no? Para una situación excepcional, como es un viñatero y todo el esfuerzo que le requiere, bueno, una prestación especial con menos años, con 5 años menos de aporte, y a menor edad, a los 57 años, bueno, una política especial desde la Seguridad Social, en este caso, lo mismo, ¿no? Una situación excepcional que vivió la Argentina y el mundo, también una prestación excepcional. Bien, y a propósito de esto, Carlos, la pregunta recurrente es cómo se financia, más a esto que nos contaba, es a través de tributos, a través de los aportes previsionales que hacen empresas y los empleados. ¿Y por qué eso? Esto es por el temor mundial que hay en relación a la pirámide demográfica, en donde son cada vez más longevas, afortunadamente, las personas, por lo cual es mayor el periodo de no aporte, pero además de beneficio, claro. Y en la base, los aportantes, en algunos casos, en los países de Europa se ve claramente que son cada vez menos, y en el caso de Latinoamérica somos menos, pero porque estamos en negro, ilegales, claro. no por una cuestión demográfica. Sí, Ariel, acá, bueno, hablábamos de dos prestaciones porque yo tomé un poco la referencia de viñateros recién. Sí. En el caso de las pensiones, estas pensiones graciables, bueno, se toma la referencia como una pensión por discapacidad, son situaciones excepcionales. Incluso un niño que nace con una discapacidad nunca generó un aporte como para tener esa retribución, como si es el caso de las jubilaciones. En el caso de la jubilación para viñateros, bueno, se piensa un aporte de 2 puntos porcentuales más en las contribuciones. Bien. En las contribuciones para pensar en este financiamiento, claro. Pero fíjate, Ariel, lo paradójico que nos sucedió en los dos hechos que generamos de inicio de jubilación de viñateros en Mendoza y en San Juan. Sí. Generalmente en nuestro trabajo, que es muy lindo desde la ANSES, nos genera algunos hechos emocionantes. En los dos casos hablaban los secretarios generales de los sindicatos, de SOEVA, FOEVA, y nos contaban, hasta ellos mismos, que en muchos casos despedían a sus compañeros antes de alcanzar la edad jubilatoria, o sea, trabajadores y trabajadoras de la viña que trabajaron toda su vida, aportaron a nuestro país, aportaron hasta el sistema previsional, y nunca no alcanzaban a cobrar la jubilación porque el esfuerzo que ponían durante toda su vida llevaba a que no llegaran a cumplir los 65 años de edad. Sí, por supuesto. Ahí el problema es doble también, tiene que ver también con los sistemas de retribución y los sueldos que perciben, por lo cual también ahí los de FOEVA y SOEVA tendrían que hacer un esfuerzo un poquito más importante, debido a que la industria vitivinícola en general es bastante próspera, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí hay una discusión interna, por supuesto, que la tienen que abordar sindicalmente, pero bueno, por el lado de la seguridad social, por eso yo digo, ¿no? Tenemos que pensar que la jubilación es un derecho humano, tenemos que pensar en eso. Por otro lado, por supuesto, hay que pensar en el financiamiento de nuestro sistema de seguridad social, que hoy en día, bueno, haciendo un esfuerzo muy grande desde el Estado Nacional, viene trabajando en un equilibrio después de haber recibido un sistema de seguridad social al borde del quiebre, ¿no? Sí, claro. Cuando asumimos la gestión de gobierno. Bien. Así que bueno, se va trabajando fuertemente en esto, pero yo creo que, insisto, nunca hay que perder la visión de la seguridad social como un derecho humano. No, inclusive hay que verlo ampliado, porque fíjese que justamente el tema de la pandemia hizo pensar a países bien desarrollados en una asignación universal para todas y todos. No solamente para quienes trabajan, aportan o no aportan, ¿no? Sí, exactamente. Se venía discutiendo un poco hace algunos años y en la pandemia tomó más fuerza, incluso en Europa y en otros países del mundo. Así que bueno, creo que hay a pesar incluso de que hay personas que reniegan de que el Estado sea un Estado benefactor
y despotrican contra eso, si no fuera por el Estado, sí, por la asistencia del y Estado por la en el mundo, asistencia a través, en nuestro caso del ANSES, sí, sí. Muchas personas estarían en muchas más dificultades de las que nos encontramos. Sí, que algunos empresarios lo reconocen muy discretamente y en la intimidad, sí. No se atreven a hacerlo público. Bueno, y por otro lado, digo, agregando a la discusión, estos 20.000 millones de pesos, casi 21.000 millones de pesos que invirtió la ANSES en la provincia de Mendoza, en los beneficiarios y la beneficiaria, automáticamente también se vuelca al consumo, ¿no? Al consumo, entonces, claro, y revitaliza la economía. Exactamente. Digo, hay que repensar los sistemas de seguridad social, los financiamientos y demás, pero creo que el problema en el fondo es la desigualdad que existe en Argentina y en el mundo. Creo que hay que ir hacia digamos, hay que avanzar en esta discusión. Pero bueno, la verdad es que, insisto, como herramienta que atiende contingencia de la vida de las personas, la seguridad social en Argentina y en el mundo, también es una herramienta también muy importante de motorización económica. Siempre yo tomo la referencia de la ley de seguridad social de Estados Unidos del 35, que es la primera ley de la seguridad social que se tomó después de la crisis del 29 del 30. Claro. Así que, digo, fuera de todo el resto del plan Marshall y demás, la seguridad social también fue pensada en ese sentido. Así que creo que tenemos que seguir pensando en términos de derechos y pensar en la redistribución de la riqueza, que es lo que tanto daño nos hace a todos y todas. Así es. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Carlos Galo, de ANSES Mendoza.